El presidente Luis Abinader habló sobre la reformación del Consejo Nacional de la Magistratura, de las altas cortes y el Poder Judicial. Habló de excluir a la Procuradora General, o sea que el procurador sería ya entonces fiscal general de la República. Eso habló el presidente de la República, Luis Abinader, también del Ministerio Público, que sea un ministerio que no sea elegido por el presidente, por el Estado, no sea elegido, sí por el Poder Ejecutivo, y de las de lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura. Hablamos de la exclusión del Procurador General de la República. También, en vez de que se elija por un solo periodo y 9 años el Consejo Nacional de la Magistratura, en lo que tiene que ver en las altas cortes, dice que los jueces serían designados por el periodo único de 9 años y plenos serían renovados gradualmente cada 4 años. Esto planteo, ahí está el diálogo. Mucha gente se ha encontrado extraño que no está la participación del expresidente Leonel Fernández, tampoco la de Danilo Medina, que no están en este diálogo, y muchos creen que por esto este diálogo no va a tener el éxito que espera el gobierno para que el liderazgo político tenga un consenso ante lo que se está planteando. Ya son 13 reformas, al principio se estaban planteando 12 reformas, ahora han incluido una, y en este diálogo son 13 reformas las cuales se están planteando. Bueno, no hay que tener una bola de cristal, no hay que leer el futuro para saber que esto va a ser un total fracaso, una pérdida de tiempo, definitivamente. Y esto se respira porque los principales partidos de oposición y sus principales líderes no están participando del diálogo. Aunque han enviado comisiones para ser representados, no han participado. Este tipo de iniciativas de diálogos son una especie de cliché ya en República Dominicana. Todos los gobiernos, cuando tienen intereses, cuando tienen el deseo de hacer reformas importantes para el país, proceden a los diálogos, a la solicitud de consenso con la clase política dominicana. Cuando hablamos de hacer grandes cambios, de hacer reformas, la participación de las fuerzas políticas de la oposición es determinante, ya que ellos tienen una gran representación en el Congreso Nacional, que es en donde se hacen las reformas, es en donde se procede a modificar la Constitución, y entre las pretensiones de mayor importancia del presidente Luis Abinader está una reforma constitucional. En esa reforma constitucional el presidente plantea que el Ministerio Público de una vez y por todas pueda ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, por el Poder Judicial, no así por el Poder Ejecutivo, como lo establece nuestra Carta Magna. Cabe señalar que todos que han pasado varios gobiernos, incluso que han tenido mayoría prácticamente absoluta en el Senado de la República, en el Congreso Nacional, y no han modificado la Constitución. Los partidos, primero los partidos de oposición no quieren coincidir con el partido gobernante. Esa ha sido la tradición en República Dominicana. Hacer oposición es hacer oposición, aunque el gobierno tenga la razón y tenga las mejores intenciones.
no se puede coincidir con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, porque sería brindarle facilidades y el apoyo. Cuando se está en la oposición se hace lo mismo. Por ejemplo, el PRM, cuando estuvo en la oposición, nunca fue flexible en nada con el presidente Danilo Medina, nunca le colaboró en nada y siempre fue contrario a todas las iniciativas del presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández. Independientemente de que la intención sea buena, porque eso es lo justo, es lo que debiese ser, que el Ministerio Público sea independiente, no creo que esto tenga asidero y que pueda materializarse. Primero, porque no es verdad que los partidos de oposición le van a dar la facilidad al presidente Luis Abinader de que se lleve el gran don, de que se lleve ese gran logro, bajo ninguna circunstancia. Además, tenemos que recordar que en este país se han hecho múltiples reformas constitucionales desde 1963 y ningún partido que ha tenido mayoría ha intentado incluir en la Carta Magna este proceso de designación de cambio del Ministerio Público. Ni Juan Bosch lo hizo en el 63, ni lo hizo Joaquín Balaguer, que la modificó en múltiples ocasiones, ni lo hizo el expresidente Fernández, ni lo hizo el presidente Danilo Medina, ni lo hizo el presidente Hipólito Mejía. Y yo creo que este diálogo es más bien una iniciativa para dar a entender que tiene buenas intenciones, pero que al fin y al cabo el presidente sabe que eso no podrá ser posible. ¿Por qué no podrá ser posible? Porque para hacer una reforma constitucional se necesita el consenso de la sociedad y sobre todo de los partidos políticos. Para hacer una reforma constitucional se necesitan tener las 2/3 partes de la membresía de los congresistas y el PRM no la tiene. El PRM no la tiene. Y reitero, sería, que es lo más contradictorio, que el PRM y el presidente Luis Abinader decidan o quieran quitarse poder ellos mismos, algo que en política no es posible. Yo creo que este diálogo en esencia es positivo, tiene buenas intenciones, pero que al fin y al cabo el presidente sabe que esto no tendrá posibilidad de materializarse. Él lo sabe, que esto no podrá materializarse, pero está jugando su rol. Cabe señalar que estos diálogos no son nuevos. Esto no es una iniciativa del presidente Luis Abinader, ni es algo extraordinario. Todos recordamos a Hipólito Mejía cuando convocó el diálogo nacional. Ustedes recuerdan. Todos recuerdan también al presidente Danilo Medina cuando convocó las fuerzas vivas para modificar la Constitución y solicitó el consenso de todas las fuerzas del país. Todos recordamos la Constitución del 2010, la llamada Constitución de Leonel. Leonel también convocó a la sociedad en sentido general y al fin y al cabo hizo lo que él quiso porque tuvo mayoría y pudo conseguir la mayoría, porque tenía una mayoría prácticamente aplastante en el Congreso Nacional y aún así no hizo la modificación en ese tenor con relación al Ministerio Público. Además, el que esté en la oposición desea ganar las elecciones y con este revanchismo y este resentimiento que existe, no es cierto que el PLD y la Fuerza del Pueblo van a dar la facilidad de blindar un Ministerio Público. Porque si el Ministerio Público es designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, lo más seguro es que estos sean los que se queden, los que están para la gestión que viene, aunque el PRM pierda, dependiendo del tiempo que se establezca en la reforma constitucional. Entonces, no, quien llega quiere tener su procurador también, para hacer lo mismo que le están haciendo ahora. ¿Me doy a entender? Quien llegue al poder de la oposición quiere tener su procurador también.
quiere colocar a su Jamie Berenice, quiere colocar a su Miriam Germán preferida para que haga el trabajo, para que haga lo que tenga que hacer, para que meta preso a todo el que tenga que meter preso, para bajar las líneas directas, para que actúe en consecuencia. Entonces no es cierto, no creo que esto pueda materializarse. Y sobre todo que el PLD apruebe esto. Yo no lo creo. Ojalá pudiese ser, porque lo ideal es que el Ministerio Público sea independiente. Lo que aquí es contradictorio es que cuando se está en la oposición se dice lo contrario. Porque, por ejemplo, el PRM en la oposición no hablaba de ese punto. No le convenía, porque iba para el poder. Espero mejor hacerlo yo cuando llegue al poder y elegir el mío. Tú más o menos entiendes la idea. Pero Leonel Fernández sí hablaba de ese punto. Leonel hablaba del punto, en pero el 96 habló. Sí, en el 96. Pero él ganó en el 96 en la oposición. Y se hizo la reforma a la Constitución. Sí, no se hizo, pero es que es elemental. No tú no te vas a quitar poder tú mismo. Y ahora mismo el discurso es otro. Es que debe ser otro. Él tiene otro discurso en cuestión al Ministerio Público. En política es otro cuando tienes el poder. Por ejemplo, muchas cosas que este gobierno planteaba en la campaña con el cambio, ahora que está en el gobierno es todo lo contrario. Cuando se hablaba de que la pandemia, el estado de emergencia no era necesario, cuando se estaba en la oposición, y que es un exceso, pero ahora es importante. O sea, los políticos todos tienen una gran doble moral. Se critica una cosa en la oposición y cuando se está en el poder se hace otra cosa. Eso es lo que los políticos de República Dominicana, sin excepción, nos han enseñado. Y yo creo que aún con las intenciones positivas y buenas del presidente, yo creo que este diálogo no va a tener ningún tipo de asidero y se convertirá en otro de los tantos diálogos que han tenido los gobiernos en el transcurrir de los años en República Dominicana. Aunque a la ciudadanía en sentido general sí le conviene un Ministerio Público independiente para que estos políticos que hacen sus fechorías no tengan impunidad, estando o no a favor de X partido político que esté en el poder o del presidente, sí le conviene que sea independiente. A la clase política no le conviene en ese sentido y por esto vemos este discurso que ha cambiado del expresidente Leonel Fernández, y el PLD no ha dicho nada, se ha quedado callado, aunque tampoco Leonel Fernández haya hablado de que sí está a favor o en contra, pero lo que se ve es que no van a estar a favor. Es que es imposible. No se ve que no van a estar a favor al presidente ante este entonces, planteamiento. Cuando ellos ganen, si ganan, va a tener un Ministerio Público que es afín al presidente Luis Abinader. Pero todos sabemos que eso es un absurdo en política. Que tú te vas a blindar del poder al otro. Eso es elemental. Ellos quieren colocar el de ellos y llegan al poder de nuevo. Y hacer lo mismo que le están haciendo a ellos. Eso es elemental. Eso es práctico en política. La política es una lucha de intereses. Y lamentablemente se dice que en política con el adversario no se coincide aunque tenga la razón. Porque el PRM demostró en la oposición que es sumamente radical. Es más, yo creo que el partido más radical en oposición y más fuerte es el PRM. Inflexible totalmente. Entonces, lo que tú hiciste en oposición es normal que te lo hagan a ti. Es natural. Es natural. Y la tendencia es a que el PLD y la Fuerza del Pueblo se unifiquen criterios y la oposición se convierte en más fuerte, se vuelva más fuerte y más frontal, ya que el PLD está asumiendo posiciones ya y la Fuerza del Pueblo ha asumido una posición muy frontal, es decir, que la oposición se ha fortalecido y no van a coincidir. No, y lo que se está hablando es que posiblemente se esté buscando acuerdo con el PLD, la Fuerza del Pueblo, eso es lo que se está hablando. Y si quieren tener oportunidad de ganar, deben aliarse, si no, no creo que tengan las oportunidades. Es que en política nadie dividido
va a ganar. Gana. Entonces, Nadie en política dividido gana. si la Fuerza del Pueblo o el PLD quieren competir, quieren ganar, posiblemente puedan ganar las elecciones, deben ir aliados para poder competir con el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. Y esto podemos verlo, que luego de que la división de Danilo y Leonel, vimos cómo ese porcentaje que tenía el PLD, estando en el gobierno, bajó, y esos votos que sacó el expresidente Leonel Fernández en las internas del PLD, se vio como reflejado al Partido Revolucionario Moderno, porque muchos de ellos lo que querían era sacar al PLD del gobierno, y hubo una cantidad de votos que no se ven esa gente no se ve en los partidos políticos, y votaron a favor y en contra del PLD.